¿Vale? Pues buenas tardes, familias. Lo primero de todo, encantado. ¿Con quién estamos hoy por aquí? Con Andrés González, Andrés, ¿en qué curso estás? Cuéntame. en segundo de la ESO. Genial. ¿Y quién más estáis por ahí? ¿Tu mamá para aquí? Paqui, pues encantado Andrés y encantado Paqui. Hemos estado trabajando unos mesecillos y al final pues el objetivo es que le contéis a todas las personas que están viendo un poco pues esta entrevista, pues en qué punto estabais, un poco cómo hemos ido avanzando, cómo hemos trabajado para que cualquier persona que pueda estar pues en ese curso como el que está Andrés pues sepa que se pueden cambiar las cosas y tener un poquito de claridad hacia adelante. Y la primera pregunta que os voy a hacer, familia, que me gusta un poco que ubiquemos después de estos 6 meses trabajando juntos, pues es, ¿en qué punto estabais? Paqui, cuéntame un poco, ¿en qué punto estabais antes de empezar conmigo? Pues antes de empezar y me puse en contacto contigo era porque no veía la capacidad de Andrés para ponerse solo a estudiar, organizarse y llevar un ¿Mm? poco más el control de su día a día. Y Vale, entiendo. claro, me vi un poquito saturada y con necesidad de buscar ayuda externa pues, para ponerle remedio. Vale, entiendo. ¿Por qué te notabas un poco saturada? ¿En qué notabas tú que Porque estabas era yo la que saturada? tenía que llevar las riendas, era yo la que Vale, llevaba la entiendo. agenda, era yo la que llevaba todo. Vale, ¿y ahora cómo está siendo eso? Pues la verdad que ya solo pregunto. Ya también le he hecho responsable de que si lo lleva bien, va bien, y si falla, pues tiene que ver él el fallo. Ya Qué no me guay. echo yo esa mochila. ¿Era grande la mochila que te hacías y te echabas Bueno, esas sí, espaldas? sí, sí, sí. Por tal de ver lo que no fracasara o que no le costara, pero al final te das cuenta de que eso no funciona así, que no le estás ayudando, aunque tú creas que sí, pero no. Tu cara es otra, ¿eh? Desde el día Ah, que nos sí, 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 vimos, tu cara es otra sí, muy sí, sí. distinta. Muy distinta. Hombre, hay Andrés, Juan, días dime. de muy bien y es verdad que a ¿Mm? veces caminas un par de pasos y luego retrocede uno, pero no importa porque vuelve a adelantar, es decir, que el ser humano es así, que lo tenemos que entender, que se falla y no pasa nada. Y aprendemos, eso es muy importante. Yo ¿Mm? se lo digo a ellos que es fundamental la parte de, durante el proceso que tenéis y trabajáis aquí un poquito conmigo, vais viendo cómo también el suspender algún examen es parte de, nos da una alerta, de nos estamos relajando un poco y nos ponemos en ese punto de, oye, vamos a seguir en ese punto en el que estábamos. Mm. Andrés, cuéntame, te iba a preguntar a ti, ¿cómo era antes la situación en casa? ¿Cómo era una tarde de estudio? Pues bastante difícil, pues porque me costaba ponerme ahí a estudiar. O sea, yo me sentaba y podría estar los primeros 5 minutos bien, ¿Mm? pero es que luego ya me distraigo, como que me aburre el tema y pues dejo de estudiar. Vale, entiendo. ¿Y antes dejabas de estudiar todas las tardes? ¿Estudiabas con tiempo? ¿Cómo era una tarde? Solía estudiar, pero no tanto como ahora. Vale, entiendo. Hemos estado estudiando, entonces hemos tenido que dedicarle esfuerzo. Algunas asignaturas más que otras, pero sí, es verdad. ¿Qué le has visto tú que haya cambiado, Paqui? ¿Qué has notado tú? Yo, la No. verdad, el hecho de que solo pregunto ya si lo lleva todo, si está bien, si no, si me llega, he dejado de recibir por el IPASE en conducta, observaciones. Vale. ¿Me entiendes? Yo ya este trimestre solo recibía nota. ¿Y Es decir, antes? que ¿Qué antes llegaban? pues recibía Avisos. porque no tenía la tarea hecha o que hablaba mucho en clase, pero ya no. Y este trimestre apenas hemos recibido nada. Entiendo. ¿Tú le llevabas toda esa parte de agenda, ejercicios? Sí, porque viendo que era muy despistado, pues siempre ¿Mm? tirábamos del WhatsApp del cole ¿Sí? preguntando a los amigos o algo y ya no, ya le dije que si no le gustaba la agenda que la apuntara en la libreta de la Es asignatura, verdad. que no era necesario tener una agenda, que nunca ha hecho falta y que no hacía falta. Si tú estabas en mate, apuntas en mate, si estás en lengua, apuntas en lengua. Cuando llegas a casa, abres tu archivador y la asignatura que des en la última página tienes las tareas. Que Eso es. fuera buscando Yo- el método que a él le gusta. Eso es. Yo al final siempre digo que os enseño herramientas, pero que las podéis adaptar, que lo importante es que cojáis esas herramientas para que seáis lo más independientes. Os quería preguntar, familia, ¿qué resultados habéis tenido en estos meses trabajando conmigo? Contarnos un poco para cualquier persona que esté viendo la entrevista. Pues realmente él sabe que tiene que hacer su hora de estudio diaria,
independientemente de si es la misma tarea o no, si tiene que estudiar de mate y hace ejercicios, pues me dice, mami, compenso haciendo los ejercicios como si fuera estudio, porque es matemática. Sí. Y los fines de semana también le echa su ratico y después de hacer su ratico, pues se va. Entiendo. A ver, que se os ha ido la cámara. Ay, genial. Sí, la Vale, o sea que batería. ahora sí tenéis, enchúfalo, que no se vaya. Ahora sí tenéis esa parte de tener más tiempo para poder hacer las cosas, Paqui, por lo que me cuentas. Sí, yo la verdad que se lo he dejado a él toda esa responsabilidad. O sea, ¿te has salido de esa parte de...? Sí, 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 Ricardo, me he quitado completamente esa mochila. Es decir, estoy para repasar, para apoyarle Wow. cuando está estudiando o si quiere que le pregunte, pero ¿Sí? la verdad que ya se lo he dejado para él. Joder, qué bien esto que escucho, qué alegría. Y os iba a preguntar, a nivel familiar, ¿cómo ha mejorado la situación? ¿Ha cambiado? ¿La situación en casa un poco Hay es menos distinta? tensión, claro, porque yo se lo digo a él que aparte de mi trabajo, la casa, el hecho de que él no se tomara en serio el instituto o sus obligaciones afecta. ¿Mm? Y ya cuando una llega cansada de todo el día, en contraste con que tu hijo no ha hecho la tarea o que no ha estudiado o que ha suspendido el examen porque no ha estudiado, pues me alteraba. Hoy en día no, porque él sabe que si no ha estudiado, no, yo no tengo la culpa. Es decir, Antes, te quería preguntar, Paqui, antes tenías esas, porque me contabais que habéis probado cosas y demás, respecto a las mm, herramientas que ahora tenéis para poder estudiar y llevarlo hacia adelante, ¿qué habéis notado de cambio de herramientas? ¿Qué habéis notado de distinto a lo que hacíais antes a lo que hacéis ahora? pues que él mismo se hace su esquema, que no se lo tengo que hacer yo. Y si está muy cansado me pide ayuda, pues hacemos que yo hago resúmenes y a él no le gusta, mapas mentales, pues venga, mapas mentales. ¿Qué prefieres? ¿Un cuento? Pues como te lo leo como un cuento. Entonces voy buscando la estrategia que a él le resulta más atractiva, no la que yo sé hacer o la que yo era cuando era estudiante, sino que yo también he Ha cambiado cambiado, ese chip. ha Entonces, cambiado un si poco, él me ¿no? dice, vamos a hacer esto que me lo ha dicho Ricardo, vamos a hacer este esquema que me lo ha dicho Ricardo. Y bueno, vamos. Qué guay. Os quería preguntar, familia, ¿cuál ha sido el mayor cambio que habéis notado en casa? Andrés, voy a empezar contigo. ¿Cuál ha sido el mayor cambio que tú has notado en estos meses? De decir, no me esperaba que hubiese pasado esto. Cuéntame, Con las notas. ¿cómo han sido? Cuéntanos a todos los que estén viendo la entrevista. ¿Cómo ha sido el cambio de notas? A ver. Pues, por ejemplo, en lengua ha sido un cambio brutal, pues, de suspender, me lo invento, el 80% de los exámenes, ¿Mm? ahora sacar en uno una notaza. Historia, que el primer trimestre, pues, fue regular, suspendí unos cuantos exámenes, pero no ¿Sí? suspendí. Y luego empezaron a llegar notas del 5 para arriba. Wow, muy Y bien. Paqui, pues, cuéntanos, cómo ha sido también ese cambio de notas de Andrés? ¿Que lo has notado? Pues yo noto eso, que el ratico que le pega, pues si lo aprovecha bien, pues él lo sabe luego demostrar. Incluso le sirve a él también como herramienta, como tú has dicho, como baremo de decir, si no he aprobado es porque no le he dedicado el tiempo correspondiente. Y de hecho, yo se lo dije en el último martes que iba a hablar contigo, digo, acuérdate que si suspende historia tienes que decirle a Ricardo que es la verdad, que es que no has estudiado lo suficiente. Eso Entonces, es, al sí. final un poco es esa manera de medir cómo estamos haciendo las cosas, cómo vamos Mm. viendo, cómo mejorar en ciertas partes. Genial. ¿Qué ha cambiado la situación en los estudios por lo que me estáis contando? Antes tú estudiabas con él, Sí. ¿pensabas antes de empezar cuando empezamos a trabajar juntos, pensabas que él podría estudiar él solo, de verdad? Ay, yo sí lo deseaba. Lo Sí, deseabas, sí, pero sí, ¿tú sí, lo sí. veías viable? ¿Tú pensabas que esto Yo se sí, podía porque yo le realizar? decía siempre que él podía, como todo, si era querer, si era querer. Lo que pasa que era más cómodo, pues hacerse como que no puedo, no puedo, no puedo, y mami viene y te ayuda. Entiendo. ¿Qué habéis Entonces, probado antes de empezar? Te quería preguntar, Paqui, ¿qué habéis probado antes de empezar a trabajar conmigo para que Andrés pues mejorara en sus notas, que no tuvieras que estar con él? pues la verdad que lo único que hemos hecho ha sido clases particulares, pero al ser aulas tan grandes de alumnos, pues como que no se veía resultado. Entonces,
yo decidí que lo más importante no iba a ser solo la clase particular, sino que lo que necesitaba era alguien que le apoyara en técnicas de estudio, en acompañamiento o dándole aquellas pautas para que él fuera cogiendo un hábito. Porque al final lo que no tiene es el hábito. Wow, muy bien. Y ese hábito que tenemos ahora, te quería preguntar, Andrés, ¿ha costado hacerlo al inicio un poquito, sí o no? Mucho. Y es normal. Yo siempre digo lo mismo. Tenemos que trabajar, empezamos trabajando poco, luego vamos mejorando y a que los resultados... El otro día lo contabas en clase cuando nos juntamos con los compis. A que al final llegan los resultados. ¿Cómo notaste tú que empezaron a llegar los resultados? ¿En qué notabas tú que las cosas empezaron a cambiar? Pues cuando aprobaba exámenes quedaba por suspenso, porque como era ya la rutina, pues me lo esperaba. Y pues empecé a probar y pues eso me motivó. Wow, qué guay. Os quería preguntar, familia, ¿qué le diréis a una familia, a un estudiante, Andrés, que esté pues, en el mismo caso en el que estabas tú, para poder tomar acción y cambiar las cosas? ¿Qué le diríais si están en un punto pues, que no tiene motivación, que tiene que estar sus padres estudiando con él? ¿Qué le diríais? ¿Se lo dices tú y yo? ¿Tú? Pues yo le diría que si está si está como yo estaba antes, suspendiendo exámenes, la mayoría de exámenes, no llevando las notas bien, ¿Mm? pues que vaya echándole ganas, porque al fin y al cabo, si tú llevas el primero, el segundo trimestre mal, pero mal, y llega el tercero, puede dar el caso de que repita y te quedas atrás, y hay varias gente que te dejan tirado porque como era el que ha repetido, pues lo suelen dejar de lado. Y pues yo lo veo una clara motivación pues para seguir con los estudios, para seguir con los amigos y también por no quedarte atrás, por no ser el tonto de la clase. ¿Ha cambiado mucho la percepción que tienen los profesores de ti? Bastante. A ver si no llegan notitas, yo creo que sí. ¿Qué dicen los profesores, Paqui, de Andrés? Antes, respecto a ahora. Pues tuve una tutoría en el segundo trimestre. La ¿Sí? primera la pedí yo, la segunda me la pidió el profesor porque había pegado un pequeño resbalón, pero bueno, yo siempre le digo que el segundo trimestre es el más pesado para todos los alumnos y es verdad que este año no ha sido uno de los más largos, pero el segundo trimestre suele ser más largo y más complicado. Sí. Y me dijo que no me preocupara, que era muy normal en alumnos y más en las edades que ellos están, entre la adolescencia, el cambio hormonal y como que es parte del día a día del profesor, pero que no me preocupara, pero que sí que estuvieran un poquito más pendientes porque se había resbalado un poquito. Pero bueno, ya te digo que fue al principio del segundo trimestre, pero que no, que luego mira, ha remontado, de hecho me ha sacado 2 sobresalientes en matemáticas y recuperó matemáticas de ¿Y primero, en qué punto estábamos en el primer trimestre con matemáticas? en un cinquillo y con las matemáticas suspensas de primero. Wow. Y ya tenemos las de primero aprobadas. Y con muy buena nota. El último examen sacó un 9,5. 9,5 y en el de mate sacó también una buena nota, 9,75. ¿Y le explicas las cosas de los libros o ya no tienes ese rol? No, 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 no. Ya lo único que hacemos, si te digo la verdad, es leer el libro de historia como si fuera un cuento. Porque a él le gusta Qué que yo bien. le lea el tema y él lo va asimilando como es una lectura. Pero Y ya le he dicho trabajamos ahí que las estrategias de el paso a sí, paso de saber yo índices, suelo, estas cositas. sí, suelo leerle el tema, la pregunta, digo, ¿qué has entendido? ¿Para ti qué es lo más importante de esto, de este texto? Ahora vamos a ir Hmm. al punto 2. ¿Qué es lo más importante que hemos leído? Y con eso se va quedando. ¿Cómo cómo os han ayudado los índices? En concreto, vamos a hablar de una técnica en concreto. ¿Qué os ayuda A utilizar los índices? él ha practicado conmigo más los mapas mentales. A él le ¿Vale? encantaban. Es decir, visualizar la imagen. El tema de los índices también, porque como que tiene más escalonado lo que te va a estudiar. Eso es, Mm. eso es. Genial, pues no sé, última pregunta si os parece. A una familia que estuviera en vuestra situación, que ha intentado, pues, aparte de clases particulares, que veis que todas las tardes tienen que estar con sus hijos un poco estudiando con ellos, ¿qué le diríais? ¿Recomendaríais un poco
trabajar conmigo, que den el Sí, paso, que avancen, porque ¿qué le dirías? realmente pienso que vivimos en un mundo muy estresado, donde trabajamos las dos partes familiares, es decir, el padre y la mamá, trabajamos. Los Sí. niños a lo mejor están con los abuelos, con lo que sea, y al final no tenemos el tiempo para sentarnos a explicar, mira, hay que hacer así, las pautas, ¿Mm? nos alteramos con los niños. Y creo que lo mejor que hay hoy en día es una buena técnica de estudio. Puedes tener la mejor, yo sé, pero si no sabes, no te enseñan a estudiar o a marcarte las pautas como tú les pones, tus primeros 20 minutos, un ratito de tarea, realmente la tarde es muy larga. Y si se saben organizar su tiempo, es lo mejor que le puedes enseñar, saber organizarse y aprovechar 20 minutos y no 3 horas. Ha cambiado mucho esa parte de 3 horas. Sí, eso, yo veo esa parte súper primordial para que le enseñaran obligatorio hasta en la escuela a todos los niños. Yo A estoy ahí saber luchando organizarse, porque a esto saber llegue muy, muy organizarse. lejos. Igual que se da educación, religión, educación, valores, técnicas de estudio, habría que hacerlo y saber organizarse porque son pequeños, pero ¿Mm? desde el mismo orden de su mundo, que es su habitación y su colegio, se hace un adulto más responsable. Eso Si es. vives Yo he en visto en el, Andrés, si vives en el yo he visto en caos, Andrés es eso. caos. Yo he visto en Andrés cómo ha cambiado, o sea, cómo Mm. es más consciente de cómo tiene que estudiar, de pues, esa responsabilidad que yo veo ahora con sus estudios, que al inicio, pues bueno, no se enseña en muchos sitios y es fundamental. Pues Andrés, tío, enhorabuena. Lo habéis currado, lo habéis luchado, lo habéis trabajado y desde aquí, pues, enhorabuena por el trabajo que habéis hecho Mm. y a seguir así, Gracias. Gracias. ¿vale?